estamos. Bueno, yajareívo seco ñandembo epýpe ko'árape jahechatahína guaraníme ñe'ẽnguéra reko aty. Umi ha'éhína España ñe'ẽme las categorías gramaticales. Ha guaraníme ojehechakuaa heta categorías gramaticales. Heta ñe'ẽ reko aty hajépa ha'evahína tero, teroja, ñe'ẽtéva, ñe'ẽteja, terarangue, ñe'ẽjoajuha. Es decir, que en guaraní también se reconocen varias categorías gramaticales, así como en el castellano. Tenemos sustantivo, tenemos adjetivo, tenemos verbo, adverbio y muchos más, ¿verdad? En nuestra unidad 4, que es nuestra unidad de hoy, vamos a estar viendo nosotros la categoría gramatical del sustantivo. Ha'evahína guaraníme tera ha'ikatua veíja'e tero. Ha'éhínape ñe'ẽ ombohérava opámba'e oĩva ñandejerére. Ha'éva hekóva ha heko'ỹva. ¿Qué quiere decir esto? Que los sustantivos son aquellas palabras que designan todos los objetos que tienen existencia real y también imaginaria, ¿verdad? Hapéva ko ñe'ẽ aty ha'ehínape guaraníme imbaretevéva. Mba'érehína ha'ehínape jaipuruvéva. Es la principal categoría gramatical del guaraní. ¿Por qué? Porque nombra a personas, nombra a animales, nombra a vegetales, nombra a otras entidades. Pevahínape guaraníme ombohéra opámba'e oĩvahína ñandejerére. Ombohérahína ava, mymba, mba'e ha ka'avokuéra avei oĩva ñandejerére. Ha petero pe sustantivo ha'éhína España ñe'ẽme ja'e upéva polifuncional. Mba'e he'ise upéva pe polifuncional hembiapo hetakuaa ja'e guaraníme. Upévare ikatu avei ojepuruhína ñe'ẽtévaicha. Es decir, que muchas veces nosotros el sustantivo también podemos usarlo como verbo y ser conjugados. Depende de la forma de cómo nos expresamos, ¿verdad? Entonces, podemos también utilizarlo en forma verbal. Esas son las peculiaridades que tiene, ¿verdad? El guaraní. Bueno, hakuanga jahechatahína tero oñemohendaha avei guaraníme. Es decir, que los sustantivos también se clasifican en guaraní. Hajahechata mba'éichapa oñemohenda ha ñahesa'ỹijóta jahávo upéva. Es decir, vamos a ver cómo se pueden clasificar y vamos a ir analizando y conociendo la clasificación de los sustantivos en el guaraní. Y bueno, tenemos primeramente por su fonética. Guaraní upea ja'éhína ñe'ẽpu'ãndurupi. Por su fonética, es decir, por el sonido que tenga. Ha upéva jaguerekóhína tero jurugua ha jaguereko tero tingua. Mba'éichahína umi tero jurugua. Umíva ha'éhína umi sustantivo ajépa ñapronunciaba ñande que ja'éhína España ñe'ẽme orales. Hyapu osẽvahína ñandejurúrupi ajépa. Jaguereko upépe techapyrãhína ñane diapositívape jaguereko ryguasu, yvága, rosa, umíva ha'éhína sustantivos orales. Upéva he'iséhínape hyapu osẽhína ñandejurúrupi. Ha upe jaguereko tero tigua. Pe tero tigua katuhína ja'e vove ajépa osẽhína avei pe tyapu ñanetĩrupi. Quiere decir que son palabras nasales, son nombres nasales. Kame, me, upévahína ha'e letra nasal, ajépa tai tiguava. Entonces, kame es un sustantivo nasal. Mitã, oguereko me, ha'a, umíva ha'e nasal, upéicharõ mitã, ha'e peteĩ tero tigua. Entonces, tenemos en guaraní, según su fonética, sustantivos orales y nasales.
Upéi jaguereko hína hupytyha rupi. Pe hína guaraníme ja'e por su extensión. Por su extensión. Upea hína pe España ñe'ẽme jaikuaáva hína hajépa sustantivos propios y comunes. Guaraníme upea héra hína terotee ha terorei. Pe terotee ha'e hína hajépa umi jaikuaaháicha hína umi téra. Che ha'érõ mba'e hína ysyry Paraná. Upéva he'ise hína río Paraná hajépa. Ha upéva Kuñakarai Mirta Vázquez, por ejemplo. Señora Mirta Vázquez. Upea ha'e hína peteĩ sustantivo propio. Upea ha'e hína terotee. Ha upe jaguereko umi terorei, que son aquellos sustantivos comunes. Umíva hína umi he'íva ñandéve hajépa peteĩ mba'e, térã peteĩ cosa, térã peteĩ mymba, pero nde'íri ñande héra tee rupi hajépa. He'i mba'e hína kure, apyka, jagua. He'ínte ñande mymbaha ha nde'íri ñande héra. Ko'ã mba'e peẽ pehecha severo hajépa ikatu pehecha pehóvai pe libro avañe'ẽ rehegua kuatia ñe'ẽ ha'éva hína España ñe'ẽme héra hína consultor práctico gramática de la lengua guaraní. Upépe petopavéta hína heta mba'e pejesareko hag̃ua ha peñemoaranduve hag̃ua. Ha jaguereko avei material hína amondóakue peẽme hajépa ha'éva hína de la Academia de la Lengua. Oĩ avei ko'ãva ikatu avei pende peñemoarandu. Jahareívo hína hese jaguereko avei petero ikatuha oñemohenda hajépa he'iséva rupi. Mba'e upéva hína por su significado. Ha upépe jaguereko hína pe España ñe'ẽme jaikuaáva concretos y abstractos hajépa. Concretos hína ha'e guaraníme tero andúva. Andúva quiere decir que son aquellos que tienen una existencia real. Ha ikatúva ñande jahecha, ikatúva ñahetũ hajépa, ikatúva ñahendu, ryguasu mba'e ikatu jahecha, memby ikatu jahecha. Ha upéi jaguereko hína tero andu'ỹva. Upéva ha'e hína hajépa guaraníme umi ndaikatúiva jahecháni japoko hese, que no tienen una existencia real. Ha España ñe'ẽme umíva hína ja'e sustantivos abstractos. Ha'érõ che mborayhu mba'e ajépa upéva he'ise amor. Ha upéva ndaikatúi jahecháni ñahendu. Tesãi, que es salud, tekojoja, que es justicia. Umíva ha'e hína hajépa tero andu'ỹva. Quiere decir que no podemos percibir con nuestros sentidos. Ha upe rire katu jaguereko tero hajépa ikatuhái oñemohenda hína ijysajakuaa rupi. Mba'e he'ise upéva castellanope por su morfología. Jaguereko upépe tero ysajateĩ, tero ysajakói ha tero ysajahapy. Mba'e he'ise hína pe tero ysajateĩ upéva ha'e hína sustantivos uniformes pe España ñe'ẽme. Ha mba'e he'ise hína la sustantivo uniforme que tiene una sola forma. Upéva he'ise ndaikatúi ñande ja'e ambue hendáicha. De una forma nomás podemos decir. Pirá, vaka, sy, umíva de una forma nteikatu ja'e. Ha upe jaguereko guaraníme hína tero ysajakói. Ha umíva katu oĩ poteĩntevoi oĩ guaraníme hajépa la tero ysajakói. Hay solamente 6 sustantivos biformes, que son del ámbito vocabularios del ámbito familiar. Ápe amoĩ che peẽme hína mbohapy ha upéi peẽpe jehekavéta hese. Por ejemplo, los sustantivos biformes. Tuva, che ikatu ha'e tuva, ha ikatu ha'e ru. Ikatu ha'e chetúva, ha ikatu ha'éva avei nderu. Ta'ýra o chera'y ikatu ha'e. Tajýra o si no ikatu ha'e cherajy. Umíva de dos formas ikatu ja'e. Ha España ñe'ẽme umíva oje'e hajépa biforme.
Haupe yaguereko pe sustantivo triforme. Hera he'ihaichahína, triforme. Tero ysaja'apy, ajépa. Quiere decir que podemos decir de tres formas. Oguerekovahína mbohapy ysaja ijepurúpe, ajépa. Topepi, cheikatu ha'e. Topepi, ropepi, jopepi. Entonces tiene tres formas de decir y siempre empieza con las letras. Está ahí. Te, re, tenakatu, he. Tatakua, ratakua, hatakua. Y katushe ahí ha'e. Mbohapy hendai cheikatu ha'e. Umíva ha'e hína guaraníme ajépa pe sustantivo triforme. Haupéicha oñemohenda hína ijysajakuaa rupi. Upéi jaguereko ijejapo rupi por su estructura, por la raíz que tienen. Ajépa, jaguereko teroteĩ ha jaguereko avei teroeta. Pe teroteĩ ha'ehína sustantivos simples en español, ajépa, y tienen una sola raíz. Peteĩ ñe'ẽañógui oiko. Kuña, pira, apyka. Umi oiko peteĩ ñe'ẽgui. Tiene una sola raíz. Upe jaguereko peteroeta. Ha upea katu oguereko mokõi térã hetave ñe'ẽrapo. Tiene más de una raíz. Por ejemplo, kuñakarai. Upépe jaguerekohína peteĩ raíz ha'éva kuña ha karai. Pirapire jaguereko. Pira más pire. Entonces tenemos más de una raíz. Haupéicha ñamog̃uahẽ hu'ãme hajépa ko mbo'epy ko arapegua hajépa ha'evahína tero rehegua ha mba'éichapa ikatu ñamohenda jahávo umi tero. Ko'ág̃a hajépa pejekáta pe tembiaporã ha pejapóta tembiaporã ikatu hag̃uáicha hesakãve peẽme ko mbo'epy tero rehegua. Aguyje peẽme pejapysakáhaguére cherehe ha pe cherenduhaguére.